Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rafa García saludándolos desde la ciudad de Toronto, en Ontario, Canadá, con otro episodio más de Cannabis Hispano. Si eres nuevo por acá, te invito a que visites www.cannabishispano.com, donde encontrarás todas las emisiones de este podcast. Y ahora, pues tengo la oportunidad de volver a Sudamérica en este viaje que me permite hacer el podcast Cannabis Hispano. Hoy hablaré con Florencia Martín. Ella es una muy buena amiga que está, como digo, en el Cono Sur. Hablaremos un poquito acerca de su experiencia en un área que estoy comenzando a explorar en términos más sistemáticos, digámoslo así, para todas aquellas personas que están pensando cómo conecto mi profesión como periodista, como marketero, como social media manager o community manager en toda esta industria del cannabis. ¿Cómo estás, Florencia Martín? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea el momento que nos escuchen, pero gracias por la invitación. Realmente es la primera entrevista que tengo formal, así que un poco nerviosa, pero con alegría, obvio. Y acá Oye, estamos sí, en Buenos Aires, específicamente. Estoy en el barrio de Núñez, cerca de la cancha de River, si sirve esa referencia para quienes no nos escuchan, por ahí como un lugar geográfico de ubicación. oye, Florencia, ya nos dijiste dónde te encuentras. Cuéntanos un poquito más acerca de ti. ¿Qué haces? Bueno, yo soy periodista, estudié periodismo, estudié diseño gráfico, hice algunas especializaciones en, digamos, para ambas carreras, estudié como diseño web, estudié algo de redes para poder hacer como para complementar, y en parte de periodismo estudié más que nada como, me especialicé en periodismo narrativo, que sería como crónicas, escribir como relatos, en una revista en la que trabajo se llaman Relatos de Largo Aliento, es decir, que son crónicas largas, son escritos de no ficción. Me gusta bastante escribir sobre así, digamos. Y después trabajé mucho en radios, por suerte, bastante conocidas acá, como por ejemplo Radio Blue. Ahora Blue cambió la gerencia, pero en su momento fue una radio que pasó por muchos jefes y, bueno, en un momento como que explotó acá, era de donde estaban los periodistas jóvenes, por así decirlo. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar un par de meses ahí, conocer lo que era trabajar como en algo así como de primera línea, eh, con las dificultades, ¿no? Y los desafíos de eso. Y así que bueno, también trabajé en otras radios también importantes, pero digamos que más que nada hago un poco de todo. Digamos, soy productora de radio, coordinadora, a veces he trabajado al aire, también escribo. eh, o me piden por algunas cosas, no sé, hacer cuestiones de diseño, digamos como que soy bastante laxa, se podría decir como tengo varias, no sé, varios intereses y al mismo tiempo varias habilidades, obviamente que considero que cuando uno tiene muchas habilidades, eh, pasan oportunidades muy distintas y por eso vos como que tenés que tratar de encontrar qué es lo que más te interesa hacer o tratar de destacarte en algo, no destacarte como una obligación, pero sino como tratar de meterle foco a algo para poder empezar a superarte, porque si no es como que una vez me habían dicho que era yo un paraguas, hago todo y recibo todo, entonces es como que sos el comodín. Eso, me siento a veces un comodín. Y bueno, y con respecto a ahora, estamos acá en este podcast, estoy trabajando hace un par de meses en la THC, la verdad una experiencia muy gratificante. Primero como periodista, es decir, que las notas se firman con mi nombre. Y segundo, más allá de que es una revista acá muy importante, digamos, es la más grande y la que está acá impresa hace años, tiene su cultura, tiene su comunidad, es lo que me estoy encontrando con este universo que me parece bastante, como muy esperanzador. Me parece que la palabra es como muy, muy esperanzadora, la gente es muy, muy copada. Bueno, ahora estamos hablando con vos, Rafael, así que gracias. La verdad es que se me están abriendo oportunidades de tener diferentes cosas para atender con esto, así que estoy muy contenta con este trabajo nuevo que estoy haciendo. Oye, me encanta. Florencia, dime algo.
para todos aquellos que no conocemos o conocemos muy poco acerca de la revista THC, ¿cómo resumirías lo que hace y cómo resumirías algo que acabas de decir, su comunidad, su personalidad? ¿Qué es THC? ¿Cómo funciona en términos de contenidos? Bien, la revista THC ya tiene varios años acá. No te quiero decir la fecha, pero tiene por lo menos una década seguro. Es una revista impresa que, bueno, con el tiempo, paso del tiempo de la tecnología, obviamente tiene su parte online. En eso trabajamos un montón de periodistas y periodistas, o sea, de mujeres, varones. Hay un grupo bastante grande que cada uno tiene digamos, sus áreas para atender. En este caso, en un equipo de redacción somos cuatro periodistas, cada uno atiende en lo que sería a veces hacer notas que tienen que ver con eso, coyuntura o desarrollos o economía o medio ambiente o legales. En eso somos cuatro periodistas porque después tenemos toda la parte que son como de, que se digamos, tienen su especialidad en cultivo o en cómo mejorar la planta. Entonces nosotros como periodistas somos cuatro. Yo estoy trabajando en el área más que nada de economía, entonces hablo sobre desarrollo, sobre crecimiento, sobre el futuro, proyectos que tienen que ver, que puedan ayudar como a la comunidad, digamos, por ejemplo, la última nota que saqué es sobre una localidad de acá de Buenos Aires que plantearon un proyecto con un instituto acá de tecnología, uno nacional, para de alguna manera ver si pueden tener como una pata económica también a desarrollar con el cannabis. Entonces es una localidad que hace años trabaja con el cannabis, sea cultivando, sea como haciéndolo como para usos medicinales. Entonces como que me parece que está bueno como el área. Entonces básicamente la revista lo que hace es una vez por mes sale impresa y después tiene diferentes notas que salen en la web. Cada uno cumple más o menos su rol, tenemos reuniones de sumario como cualquier redacción, tenemos ideas que por ahí nos surgen de los periodistas para, digamos, para los editores, pero siempre hay oportunidades distintas que se pueden como, medio que van por la agenda, ¿no? En la edición de ahora de octubre yo voy a sacar una nota para la revista que son sobre mujeres en los altos puestos de las cadenas, digamos, de valor, o sea, la industria de cannabis. Así que estoy bastante entusiasmada con esa nota también porque me toca, me interpela, además, como mujer en el medio y bueno, también digamos, siendo periodista es difícil, hay algo ahí que seguramente vamos a hablar, pero bueno, llegar a estos lugares es bastante complicado. Me parece súper interesante lo que nos estás contando sobre esa revista THC. Debo ser muy franco, no tenía mucho conocimiento acerca de la tradición que tenía, sí sabía que existía, pero no tenía idea de que tuviera por lo menos una década de estar Uy, circulando sí. de manera impresa, lo cual es Sí, la loable gente. a estas alturas, pero súper interesante que obviamente esté en el tema, obviamente en las plataformas online. Oye, Claro. Florencia, eh, ¿te animarías a contarnos cómo es que interceptas tu carrera profesional, es decir, perdón, tu profesión, tu expertise como periodista, diseñadora gráfica, etcétera, etcétera, con el tema del cannabis? ¿Cómo te interceptas con la revista? ¿Cómo te interceptas con el Cannabis Space? Bueno, te soy sincera, Rafael me cambió la vida. Desde que yo empecé a hacer notas, realmente yo no tenía ni idea de la planta, no tenía prejuicios, pero sí tenía los prejuicios de mi familia, la sociedad, de alguna manera. Eh, entonces, me parece que haber entrado a cubrir noticias sobre esto y hablar con personalidades, con personas que representan instituciones o personas que, no sé, son enfermas o que cultivan, digamos, para su familia, me parece que como que me encontré con un universo muy distinto y sobre todo me da esto que te decía, como me entusiasma y me parece muy esperanzador. Me parece que el cannabis es una planta muy noble, digamos, de alguna manera como que tiene solamente el tabú, entonces haberme conectado como periodista con esto, a mí que me interesa la investigación y soy muy curiosa y investigo,
me hizo también llevar, no sé, ahora yo, por ejemplo, planté dos, estoy viendo cómo es el desarrollo para ver si florecen. Me parece como que me sirvió mucho. De alguna manera estoy teniendo como muchas herramientas sobre algo que desconocía y al mismo tiempo no entendía por qué. Simplemente era como algo social. Pero no porque yo dijera, no, nunca voy a plantar en mi casa, sino son los miedos, o no sé, no voy a hablar de esto con mi familia. Al contrario, empecé como a tener conversaciones con algunos parientes, a meter esto, así como estamos hablando nosotros ahora, con amigos, amigas, entonces me parece como que se está fusionando, digamos, ya es parte de mi discurso, así como hace un par de años empieza a ser como mi discurso más feminista, que yo no tenía ni idea del feminismo, la verdad digamos, no, estaba muy separada de todo, no entendía, yo vengo de una instrucción católica, bueno, digamos, muy conservadora, digamos, no yo de cabeza, pero sí social. Entonces, así como se metió el discurso feminista, también, y digamos, no es solamente el discurso, sino la interpretación ideológica, sino también se me metió como otra pata, que es el cannabis, el cáñamo, por supuesto, también, y sus variedades, y bueno, los potenciales que tiene, digamos. Me parece que va por ahí. La verdad es que lo tomo como que es parte mío ya. Así como es mi perro, las actividades que me gustan hacer, hablar de esto también me encanta. Me parece muy ilustrativo los contrastes que nos dibujas con tu experiencia, cuando dices me cambió la vida, Mm, cuando dices hoy es parte de mi normalidad. sí. Cuéntame un poquito cómo fue ese momento en el que, llévame a ese momento en el que tú haces el switch ah, para comenzar a trabajar en un medio que habla sobre cannabis. ¿Te invitaron, aplicaste cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, muy interesante. Esto es algo que es muy importante, me parece, para quienes son periodistas. Lo primero para mí son los valores éticos que uno tiene y, digamos, cómo se desarrolla profesionalmente. Seas estudiante o seas como profesional simplemente porque te tocó y trabajas en los medios. A mí me parece que es muy importante ser como buena persona y entender que lo que vos estás haciendo con tu trabajo podés impactar en los demás. Entonces, hay algo ahí que yo siempre, desde que estudio, desde que decidí estudiar periodismo, medio como que me enfrentaba con eso y decía, yo quiero hacer cosas buenas, no ser mejor que los demás, sino hacer cosas buenas con mi trabajo. Es decir, si a mí me interesa la música, poder hablar de la música desde un lugar que a mí me parece como que alguien me lo pueda contar. Digamos, yo necesito esa información, entonces yo tratar de bajarle la forma con mis herramientas, con mi creatividad y sobre todo tratando de ser, me parece que buena persona es como el calificativo. Entonces, yo estaba estudiando en acá una universidad, es un terciario bastante importante acá en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, se llama TEA y Deportea, es una escuela, son 3 años, ahí estudié y bueno, tenía un amigo, un compañero que por su experiencia seguimos en contacto, pero muy alejados porque no trabajamos nunca juntos. Él llegó hace poco a ser editor en la THC y un día me llama y me dice, esto te estoy hablando, esto fue en mayo de este año, me llama y me dice, Flor, bueno, me dicen Floma por Florencia Martín. Floma, ¿en qué andas? ¿Estás con mucho trabajo? Y yo le dije, y bueno, soy periodista, sí, pero contame, ¿qué necesitas? Tengo ganas de que vos escribas para nosotros en la THC a partir de ahora. Yo sé que lo que te dé lo vas a poder hacer, así que, porque, digamos, era implícito que me respetaba, digamos, como persona y como periodista. Entonces, arranqué, arranqué sobre todo en un área muy difícil que es economía, y arranqué con una primera nota que me acuerdo que fue Flora Growth Corp, la empresa colombiana que se había metido en la bolsa de Nazca, entonces era como investigar todo eso y yo entender primero qué era la bolsa, qué era Flora, qué pasaba, por qué de repente el cannabis era también una moneda. Entonces como fue un golpe muy fuerte tener entrevistas así como internacionales. La verdad fueron oportunidades que yo,
bueno, estamos en un podcast, pero digamos, nosotros ahora estamos en una videollamada, de verás mi cara, una alegría total. La verdad que me divertí mucho haciendo esa nota, obviamente con los miedos de tratar de escribir y además y contar esa historia y además que estuviera mi nombre. Entonces era como un montón de información tratando de explicar algo que yo también desconocía. Entonces me tomé ese rol de ser buena persona, de trabajar digamos, como tratar de brindar el servicio de información. Entonces, con ese compromiso es que sigo trabajando. Así que bueno, así fue. Excelente. Oye, permíteme entonces pasar o tratar de unir algunos puntos. Cuando hablo con mujeres que están en la industria del cannabis, me encanta hacer esta pregunta. El cannabis ha sido y está siendo disruptivo en muchas áreas, no solo en el tema económico, no solo en el tema de la salud, sino que también en el tema de la diversidad y la inclusión. Como mujer, ¿qué has descubierto en la industria del cannabis que posiblemente no tengan otras industrias, como por ejemplo la industria del periodismo o la industria del marketing? ¿Qué has descubierto tú? Bien, me parece que es una industria un poco más, no voy a decir la palabra, no es igualitaria, ni ahí, no estamos ni cerca, pero sí que veo muchas más mujeres como haciéndose cargo de esta causa. Me pasa como periodista que yo, esto es real, no tengo amigas, colegas que me lleve, digamos, no tengo amistades con las que trabaje como periodista que yo diga, admiro tu trabajo, como que estemos en unión. No, hay algunos grupos, la verdad que hay algunos grupos acá, seguro, de periodistas, pero como que no están muy cerca mío. Entonces, lo que noté es que definitivamente hay más mujeres en esta industria. Como periodistas tampoco conozco, simplemente mi compañera, estos cuatro periodistas somos dos mujeres, dos varones, mi compañera, pero también como yo está arrancando ahora y ella se dedicaba, es más abogada, entonces ahora se está dedicando más a la parte de sociedad, pero también estamos en un proceso de conocernos. Entonces, de ahí a que también nos una como la misma causa, es como es lejos, ¿no? Está distante. Porque también me pasa que eso, con compañeros varones, no sé si nos une la misma causa. Entonces, hay un tema ahí que todavía cuesta mucho que haya igualdad en diferentes rubros y sectores, pero sí me encontré con más mujeres. Sí me encontré, por ejemplo, haciendo entrevistas con mujeres para hablar, que por ahí en otros trabajos no lo encontraba tanto, siempre las voces son de los hombres o de personas así con mucho poder, que casualmente siempre son varones. Entonces, sí he descubierto que hay más mujeres. Sin embargo, como que los problemas que se encuentran las mujeres son los mismos que están en todos los ambientes. Siempre hay muchos espacios en los que, no me pasa a mí como periodista, ¿no? Hablo lo que me contaban estas colegas que trabajan, digamos, que son, por ejemplo, o bioquímicas digamos, o se encargan de administrar ciertas áreas de las empresas que tuvieron muchos momentos en los que diferentes hombres le dijeron como que tu palabra no importa o tenés que rechequearlo más veces que yo. Como todavía hay cuestiones como que tienen que ver con, la verdad, una discriminación, pero sí reconozco que son mujeres muy fuertes, me encanta eso, son mujeres muy entusiastas, me gusta tratar de contagiarme esa energía que tienen para poder de alguna manera yo también empoderarme en mi trabajo, porque yo soy, digamos, al ser periodista, yo me hago cargo de todo. Me hago cargo de contactar a la gente, de tratar de hablar con ellos, de obtener información, de transmitirla, volver a preguntar. Entonces, si yo no me hago cargo de lo mío, es como que sigo permitiendo que las cosas me pasen. Entonces, no sé si esa metáfora sirve, pero sí creo que me está sirviendo encontrarme en este ambiente que es mucho más amable, es mucho más equitativo, me parece que hay más oportunidades para las mujeres y seguramente disidencias y mujeres también, te digo, adultas, para trabajar en cualquier área o con cualquier dirección que tenga que ver con el cannabis. Así que por eso es que también me parece que valoro mucho esta oportunidad laboral que tengo.
Es la primera, la revista THC es la primera que me da una oportunidad real de trabajar con mi nombre y bajo mis directivas. Entonces, está buenísimo. Muy bien. Oye, cuando pensamos en el ejercicio periodístico, obviamente sabemos que el periodista desde su escritorio y los recursos que cuenta, muchas veces muy escasos, trata de hacer todo, pero independientemente de los recursos que tenga, el lenguaje en la industria del cannabis es algo que no está normalizado. Sabemos el poder que tiene la palabra escrita o verbal, como sea, para poder quitar estigmas, pero también para reforzar estigmas. En tu experiencia, Florencia, ¿qué has encontrado en el manejo del lenguaje en tus diferentes plataformas que es más retador o que por el momento es algo que debería mejorarse? Bueno, como periodista, en esta revista particularmente, no he encontrado trabas, no he encontrado problemas, no he encontrado dificultades, nadie me ha tratado mal, no he recibido ninguna queja, por así decirlo. Al contrario, la gente es muy amable, las personas con las que hablo son, todos te brindan información, quizás a su debido tiempo, digamos, por ahí puede ser que tarden más, pero siempre hay respuesta, siempre hay un dale, nos juntamos. Así que específicamente como periodista de esta rama, por así decirlo, no he tenido ningún tipo de problemas. Ahora, en otros ambientes sí, he tenido situaciones, como te comentaba antes, que son muy duras. Digamos, ser mujer en diferentes ambientes es muy distinto a ser hombre, la verdad es que es así. Así que bueno, en este sector, por ahora, la verdad es que todo es positivo. ¿Encuentras algún lenguaje o alguna diferencia de lenguaje en el tema del cannabis específicamente Mm. para entender lo que otros dicen? Me refiero a, tú encuentras terminología diferente, hay gente que piensa que una palabra significa esto cuando en realidad significa lo otro. Hablemos de, mucha gente sigue llamándole marihuana al cannabis en general. Hay mucha Claro. gente que piensa que todas las personas que fuman, consumen cannabis por cualquier método de consumo, son drogadictos, etcétera, etcétera. Me refiero a eso. ¿Qué has Claro. identificado tú en esa parte? Mira, por suerte, con todas las personas con las que he hablado, saben muy bien las diferencias, todos tienen mucha información al respecto, entonces no, pero sí, por supuesto, en el discurso en general. Por ahí yo hablo con alguna persona, le cuento, no sé, la nota en la que estoy trabajando y hablan eso, dicen marihuana o son los drogadictos, o sea, sí, obvio, está el estigma, pero no con las personas que trabajan en la industria. Por supuesto que seguro que va a haber gente más arrogante, va a haber gente que se trate de explicar las cosas desde su óptica, pero la verdad es que al contrario, son muy claros en su terminología y hablan tan directo que a mí, por ejemplo, eso, yo desde una desconocida del tema, me estoy haciendo un camino bastante, digamos, lento, pero como constructivo para arriba de toda la información que estoy teniendo. Es más, me sirve un montón hablar con personas de la industria porque aprendo. Excelente. Cuando piensas, Florencia, en la posibilidad que tiene esta industria en el tema periodístico, en el tema de marketing, en el tema de relaciones públicas, ¿dónde tú ves como profesional de las comunicaciones eh, el horizonte de la industria del cannabis? ¿Hacia dónde crees que va? Uh, Mira, a mí te puedo decir lo que a mí me gustaría que pase. Por el momento lo veo todo lento, veo todo que le falta mucho por esto, porque hay mucho prejuicio y también lo que va a pasar es que posiblemente en muy corto tiempo grandes empresas, o sea, grandes personas, grandes inversores, como puede ser, no sé, desde Pepsi, o sea, estoy diciendo marcas grandes que digan, che, vamos a invertir por lo menos en cultivar y para vender, para exportar. Porque eso es lo que pasa. Por ejemplo,
yo no, pero yo con 2 plantas, ponele que quiero hacer cannabis medicinal, tengo que esperar siempre, nunca voy a tener la posibilidad de realmente generar un patrimonio económico con mi producción. Entonces pienso lo mismo con organizaciones que autocultivan para ellos mismos, por ejemplo, para sus hijos con enfermedades, o bueno, mismo los pequeños productores que tienen, no sé, 1 hectárea en un campo y empiezan a cultivar y para vender, jamás van a tener una economía muy grande por esto, por todas las limitaciones que hay y porque no tienen inversión económica. Siempre el problema es la plata. Entonces creo que sí va a pasar en muy corto plazo que cada vez más personas cultiven o vendan servicios o, no sé, se acerquen, qué sé yo, pongan a disposición sus camionetas para trasladar, no sé, aceite, lo que sea. Digamos, como que estén en toda la cadena de valor, digamos. Creo que cada vez más va a haber más personas que estén trabajando en la industria, no importa si específicamente con la planta, si la trasladan en diferentes áreas, pero considero que lo que más va a pasar, así como en el corto plazo, es eso, grandes empresas que se quieran meter a esto, que digan, bueno, no sé, Marlboro, no voy a hacer más cigarrillos, voy a hacer cigarrillo de marihuana, Ok, por ejemplo. cuando pensamos en el tema de sostener un medio de comunicación, hablamos no solo del tema online, que podría ser el menos oneroso para un medio de comunicación como THC, desde donde tú logras ver o desde donde tú estás, ¿qué logras ver en términos de anunciantes? ¿Qué gente está interesada estar en la revista? Porque obviamente el tema de los impresos cada vez es un reto mucho más grande, no solo por los costos del papel, de la tinta, de la circulación, pero también sobre el tema de llegar a más lectores que están teniendo nuevos comportamientos de consumo de contenidos. Desde tú desde donde logras ver entonces, ¿cuál crees tú que es el reto de los anunciantes? Es decir, para buscar anunciantes, ¿qué tipo de anunciantes están en esta revista? Bueno, mira, te voy a comentar algo. Dentro de pocos días, el viernes, de viernes, sábado, domingo, va a estar la Expo Cannabis, que la revista es parte de esa organización. Entonces, hay personas interesadas, hay publicidad. Lo que pasa es que son pocos todavía por un tema de esto, que está por lo menos en nuestro país, es como la idea de hablar de cannabis todavía está bastante vetado, ni siquiera tenemos la ley que lo permite. Sí podés, digamos, como cultivar como para tu familia, digamos, como para hacerlo medicinalmente, pero no está regulado o no todos igual termina pasando. Por ahí saliste a la calle, alguien avisó que vos tenés una planta y bueno, por ahí te puede llegar a venir la policía y sacártela, qué sé yo, como que todavía no está muy bien. Pero sí están pasando cosas. Entonces creo que eventualmente, o sea, más pronto que tarde, va a haber cada vez más. Con respecto a esto que te mencionaba de la expo, hay, por supuesto, mucha bancada porque la idea es apoyar esta exposición y hay personas interesadas porque también trabajan personas de diferentes lugares del mundo. Entonces, por ahí no específicamente argentinos con argentinos, pero hay. Y por otro lado, está esta situación de esta revista que tiene que hablamos al principio, tiene su comunidad. Entonces esa comunidad, ponerle, le cuesta ciertas cosas también porque está muy arraigada en ciertas ideas que tienen que ver con el impreso. Entonces, la revista se vende, la revista se está en movimiento, hay alrededor de las noticias que sacamos mucho interés, pero por supuesto que todavía es de cultura, no es tanto de trabajar con eso. O sea, por ejemplo, te cuento posibilidades que nos da el cáñamo y de eso va la ley, de alguna manera, de también poder tener cáñamo, por ejemplo, para hacer plásticos. Realmente hay una sola empresa nacional que esté trabajando con eso. Entonces, me parece que todavía no es el lugar donde las personas con plata van a poner publicidad.
pero sí es posible, por eso. Más pronto que tarde va a estar pasando. Porque lo escuchamos en las radios, escuchamos diferentes radios que también pasan publicidad sobre grow shops, pero no se menciona la palabra cannabis, no se menciona la palabra ni marihuana, ni cáñamo, simplemente como cuida tu cultivo, XX. Hay diferentes terminaciones, me parece, para que pase desapercibido. Ok, esto me permite preguntarte algo. ¿Qué experiencia tienes tú con el manejo de contenidos en redes sociales? Obviamente sabemos que las redes sociales no son muy amigables con el tema del cannabis, dejémoslo Mm. hasta ahí, pero ¿qué retos has encontrado, qué problemas has encontrado con el manejo de contenidos en redes sociales y cómo los has solucionado? Me encantaría si puedes darme alguna experiencia particular. La verdad que si estamos hablando de cannabis, no he tenido ningún problema. Al contrario, veo muy buena interacción, muy buen manejo, no hay críticas, no hay... La verdad que las personas que consumen este tipo de información son personas que tienen como muy arraigada el interés. Entonces, la verdad es que específicamente en esto no le veo como eh, censuras, no le veo inconvenientes. Sí pasó, me parece hace poco que hubo como una falla en nuestras redes sociales, la de la revista, pero no tengo idea, no te puedo decir si fue una denuncia, pero la realidad es que vas a ver, no sé, un tweet de la revista y hay un montón de comentarios, hay un montón de personas que activamente participan de esto. Es como, no sé, no he visto tantos intereses, tantas personas interesadas en interactuar con contenidos. Entonces, yo en este caso no estoy trabajando como community manager, no hago nada con eso, pero veo las redes y explota, veo que explotan. Así que creo que es un punto de partida, digamos. Hay cosas que llaman la atención. Muy bien. ¿Cuál es tu percepción acerca de los contenidos que más consume la gente? Me refiero a la gente, digamos, en general. ¿Es más contenido sobre consumo adulto, llámese wellness o recreativo, o consumo de cannabis de uso medicinal? ¿Qué idea tienes? Sí, claramente es de uso recreativo, digamos, para uso adulto. Siempre las noticias que tienen que ver con cómo cuidar tu planta, cómo, no sé, tener el mejor sustrato, cómo hacer tal cosa, cómo entender si es hembra o macho, cómo hacer, no sé, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, digamos, todo lo que tenga que ver con tips, consejos es lo que más consumen las personas, por supuesto. Es un tema de desconocimiento y al mismo tiempo de tratar de mejorar tu experiencia, digamos, con la planta, porque además no es una planta normal. Digamos, no tiene muchas dificultades, pueden tener muy pocas dificultades, digamos, para cultivarla, pero sí que tiene su maña, ¿no? Entonces, para poder tenerla bien, necesitas como tener mejor información. Entonces, esas son las noticias que más garpan. Permíteme hacerte esta pregunta. Yo tengo, siguiendo el tema más bien del cannabis desde hace 3 años. Tengo este podcast desde hace más de un año. Y en algunas ocasiones me he encontrado publicaciones. Yo trato en la manera de lo posible de alejarme un poco de ese tipo de contenidos, pero encuentro que muchas veces la frontera entre hacer apología del consumo recreativo del cannabis y mantenerse en una línea en la que pues puedes tratar de ser en la manera de lo posible lo más objetivo posible, aunque esta terminología obviamente es debatible, pero usémosla para este caso, para tratar de ilustrarlo. ¿Cómo sabes tú si no haces apología? ¿Cómo sabes tú si tu medio no hace apología del consumo del cannabis y estás potenciando que menores de edad o personas que no saben cómo consumir porque tal vez tienen enfermedades crónicas prevalentes, etcétera, etcétera? Sí. ¿Cómo cuidas tú eso? Bueno, primero sí, la revista y yo como periodista tratamos de no hacer apología, digamos, nosotros no decimos
fumar tanto te va a hacer bien. Al contrario, digamos, hablamos de las propiedades que tiene la planta, de las buenas propiedades que tiene, entonces, ¿qué hace las personas? ¿Qué hacen las personas? Como te contaba esta noticia de la localidad esta que quiere cultivar y todo es para un fin medicinal. Entonces, me parece que tratamos de buscar esas líneas, tratamos de investigar más que nada, no tanto en consumir 10, digamos, como si fuéramos médicos, vas a tener una vida feliz, no, porque no necesariamente lo que me haga bien a mí te va a hacer bien a vos, lo que digamos, como me parece que no hay noticias nuestras que sean de esa manera. Sin embargo, sí hay noticias que son, por ejemplo, eso, tal localidad hace esto, tal persona hace tal tipo de trabajo en tal lado. Es como para darle valor, digamos, para romper los esquemas, para sacar el tabú, para que las personas puedan hablar sobre esto. Por ejemplo, te hago un ejemplo muy claro que me pasó hace poco. Yo tengo a mi papá y a mi tío viviendo en Colombia y a mi abuelo que está acá. Mi abuelo, me junto con él, me cuenta que mi tío está tratando de tener una empresa, no sé si quiere, como está tratando de tener el know-how de cannabis, me comenta esto y me dice, bueno, yo que vengo de la industria farmacéutica empecé a investigar. Y en eso encuentro que el cannabis me podría ayudar, digamos, el cannabis medicinal, me podría ayudar a mí con mis dificultades. Y yo digo, por supuesto. Y me dicen, eso encontré noticias tuyas, encontré información tuya que vos brindaste y no lo podía creer, primero porque no lo sabía, y después me dice, porque realmente noto, digamos, si vos estás escribiendo y yo confío en lo que vos decís, me parece que como que puedo darle una oportunidad. Y es el día de hoy que le estoy comprando aceite y cremas y que claramente le van a cambiar la calidad de vida. Pero no es que yo se lo receto porque digo, esta es la solución mágica. Simplemente me parece que se puede optar por mejores adiciones a tu salud que no necesariamente tienen que ser por, no sé, por un medicamento. Entonces, la revista, volviendo a eso, no hacemos apología, para nada. Sumamente interesante esa parte. Quiero hacerte un contraste muy breve. Aquí en Canadá puedes tener problemas económicos serios si de pronto el gobierno intuye, cree o comprueba que tus contenidos están siendo consumidos por menores de 18 años y Wow. que de alguna u otra manera tú haces este tipo de apología. ¿Qué tan importante es para ti como periodista el establecer una línea profesional? Y si puedes hacerme algún comentario sobre cómo cuida tu revista el hecho de que tus contenidos no sean, no motiven o no sean llamativos para menores de edad que no comprenden y que no puedan de alguna u otra manera pues entender qué está pasando con el cannabis. Obviamente no es algo fácil porque digo, pero en este tema específico, ¿qué idea se te viene? Bien, mira, primero, como te decía, no hay noticias, digamos, no trabajamos con ese nivel de información, no buscamos que la gente salga y compre ilegal, digamos, marihuana como para, digamos, flor, para, no sé, para hacerte un porro, eso no hay, noticias así no hay. Las por eso trabajamos también desde periodistas, editores y después digamos, los jefes y los editores, digamos, de cada área. Por eso es que hay diferentes como escalones de profesionales en la revista también como para poder eh, pensar todos de qué manera poder eh, trabajar mejor las noticias y qué tipo de noticias queremos cubrir. Nosotros por eso no cubrimos noticias que tienen que ver con consumir un faso que te va a hacer la vida, jamás va a pasar eso. No hay noticias así y yo te digo que la revista la conozco desde hace años. Entonces, lo que se busca en realidad es tratar de ser más amigable con una planta que de alguna manera todos consumen. O sea, está. Ilegalmente se consume y hay aceite, digamos, hay cuestiones que se pueden hacer que son medicinales para vos. Entonces, la idea es tratar de dar información para poder, digamos, si uno quiere, acceder a eso. Entonces, no hay noticias que sean, no sé, si tenés 18, hace esto, jamás. Si tenés 15, fumate un porro, para nada. No hay ese tipo de información, no es de interés de la revista. Jamás
desde que está consolidada, nunca fue fumemos porro, digamos. Nunca fue esa idea. Así te lo digo bien en porteño argentino, nunca se dice fumemos porro, que fumar porro te va a salvar los problemas. Jamás. Ok, Jamás está esa línea. me encanta. Mira, mi experiencia en esta comunidad de cannabis en general, he tenido la oportunidad de hablar. Tengo muy buenos amigos, tengo una muy buena amiga argentina que vive en BC. eh, y he conocido mucha gente muy interesante en el tema del cannabis a escala latinoamericana y también creo que europea. Quiero hacer esta pregunta, permíteme picar un poquito tu cerebro. ¿Crees tú, por lo que dijiste hace un momento, cuando dices, vi el cannabis y me cambió la vida? ¿Tú crees que como periodista en esta industria, con este tema, debes ser activista o no activista en tema de cannabis? Buena pregunta. Sí, te voy a tratar de dar lo que yo pienso al respecto. Me parece que lo primero que necesitas ser como periodista es abierto. Digamos, si vos ya tenés una idea formada sobre algo, posiblemente esa información que vos vas a compartir esté tergiversada por lo que vos opinás. Y yo creo que particularmente en mi país, mucho daño han hecho a los periodistas, porque en su mayoría son hombres, sobre todo en televisión, tratando de lo que se dice bajar línea, ¿no? Como tirar información que pueda interceptar en la opinión de pública. Entonces, y eso, bueno, básicamente también tiene que ver con los dueños de las corporaciones, de medios, que tienen una idea, entonces contratan y ponen a personas que representan esas ideas. Entonces, me parece que lo primero es como que si vos entendés que lo que tenés que ser es abierto para poder contar información sin prejuicios, eso es como lo primero, como la base del periodismo, uno poder, yo lo que hablo con cualquiera, estar abierto y decir bueno, esto es lo que tengo que contar. ¿Qué tengo que contar? Cosas buenas, cosas malas, como agarrar todo lo que me dicen para poder como armar algo, digamos, armar una pieza. Entonces, primero es ser abiertos, entonces cuando hablamos de cannabis, me parece que no pasa por el activismo, pero sí pasa por esta apertura que hace que yo pueda recibir más y mejor información. Si yo estoy más abierta, puedo tener conversaciones mucho más transparentes y genuinas y mucho más constructivas con las personas, por más que yo, por ejemplo, en algunas cosas no esté de acuerdo. Ponele. Entonces, me parece que la verdad es que es muy importante con esto que no necesariamente tenés que ser activista, ni siquiera tenés que ser un consumidor, ni siquiera tenés que plantar, ni siquiera tenés que, no sé, ponerte la bandera, solamente tenés que estar abierto, abierto a poder encontrarte con información que vas a desconocer por completo. Para también en su momento poder, cuando tengas la oportunidad, dar tu opinión, si es que alguien te la pide. Entonces, hoy vos me estás preguntando mi opinión y yo te digo que particularmente a mí no me pasa que yo tenga que ser activista, pero sí reconozco que aprender sobre esto y las personas que hay alrededor, por lo menos con las que yo me he topado, es gente muy buena, muy amable, muy humilde en su trabajo, entonces la verdad que me inspiran. Y entonces como que quiero también tratar de ser en eso, parecerme en eso, como desde la calidad humana, ¿no? Excelente. Oye, Florencia, estamos ya terminando nuestra charla de la que he aprendido muchísimo y para ir saliendo me gustaría hacerte un par de preguntas. Seguramente conoces esta dinámica de responde lo primero que se te viene a la Venga. mente con la pregunta, etcétera, etcétera. Vamos a ver, sin intentar o pretender saber si tienes una relación personal con el cannabis, ¿qué personalidad del mundo, con qué personalidad del mundo tú te fumarías o le dijeras que se fume un porro, un faso o como le llames, pero tú crees que esa persona podría cambiar el mundo? ¿Quién sería? Uy, qué pregunta. ¿Qué persona podría cambiar el mundo?
Me mataste, porque creo que hay mucha gente, o sea, no te puedo responder rápido, pero creo que hay muchas personas que son muy buenas y que tienen mentes muy brillantes. O sea, yo pienso, por ejemplo, en músicos, no sé, creo que hay mucha gente que banca, yo la verdad que no la escucho, pero Billie Eilish dicen que es muy, muy buena en cuestiones tipo de información también que baja sobre, no sé, sobre, digamos, como el rol de la mujer y lo que puede, y los derechos. Entonces me parece que, por ejemplo, si ella, o Lady Gaga, o Beyoncé, o que, bueno, creo que el marido, no sé si ya tiene algún tipo de empresas, pero yo creo que si esas personalidades que vos los ves, que son bastante genuinos, yo me fumo un porro con ellos, les digo, hagamos esto, yo creo que ellos, si tuvieran más poder lo harían, ¿no? Como podrían como influir mucho más y generar una cultura de más aceptación frente a esta planta, sin dudas. Ahí te nombré dos mujeres, por lo menos, o tres, que a mí me llaman la atención. Digamos, me parecen como, bueno, Madonna, me parece que son, sobre todo porque a mí me gusta mucho la música, entonces siempre pienso en músicas. Y la verdad que mi experiencia de haber hecho también como cambiar un poco la cabeza y decir, bueno, ¿qué mujeres escucho? Porque la verdad que sentía como que no escuchaba ninguna. Entonces en eso me he encontrado con personalidades muy fuertes. Bueno, Rihanna, por supuesto. Rihanna, ahí está, mi respuesta. Ok. Rihanna puede cambiar el mundo. Buenísimo. Ahora déjame poner la pelota en tu propia cancha. Si tuvieras la posibilidad de fumarte un porro y desarrollar un superpoder que tú Ujú. tuvieras para cambiar el mundo, ¿cuál sería? Uy, yo quiero desarrollar el poder de la teletransportación. Poder hacer así y estar en otro lugar, estar ahí con vos, tener esta entrevista presentes y después volver a mi casa. Me encantaría poder teletransportarme, sería creo lo mejor. En un santiamén, así, en un chasquido de dedos, estar en otro lugar. Creo que es la segunda persona, la segunda mujer que me dice que desarrollaría este superpoder. Interesante, interesante. Sí, creo que es la segunda mujer que me dice que desarrollaría ese superpoder. Buenísimo. Oye, y para finalizar me gustaría que me dieras tu opinión acerca de todas las personas que están en la cárcel por delitos no violentos relacionados con el cannabis. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué crees que se debería de hacer? Y a mí me parece, te soy muy sincera, que un porro en el bolsillo no es un delito. Me parece que hay otras cosas que son peores, como por ejemplo la corrupción, me parece que es mucho peor. Me parece que hay gente realmente que hace mucha maldad. Me parece que si hablamos de alimentación consciente, me parece que no se puede estar matando a los animales como los matamos, en las condiciones en las que matamos. Y además todo lo que genera eso de polución en el mundo, seguimos contaminando. Entonces me parece que hay gente que realmente comete otro tipo de delitos que son peores, porque tener un porro en el bolsillo o fumar un porro en tu casa o en la calle no es un delito. Sí me parece lo que sí puede ser son otros tipos de cosas que son actividades delincuenciales, como robar, matar, extorsionar, y a mí me parece que un porro no es delito. Entonces, eh, ahora, si vos lo que estás haciendo es comprás, ¿no? Le pones, interferís la planta y se lo vendes a menores y por supuesto que estamos hablando de algo distinto y vos lo podés comprobar, es distinto. Entonces todo tiene que ver con la actividad que vos estés haciendo. Entonces me parece que es una pena, que es ridículo, que no tiene sentido, que es destinar fondos económicos a, primero, a personas que trabajen en la calle como policías para eso, y después también es como gastar fuerza y ocupar espacios que no son necesarios, y son personas por ahí como yo, que por ahí tenía un porro en la mano, a alguien no le caí bien y me mandaron en cana por un día de última, ponele. No, me parece que es ridículo y es exagerado y no tiene sentido. No tiene, es una lucha que no es narcotráfico tener un porro, no es ser un delincuente, no es que sos un drogadicto sin fines. Hay gente que fuma o se vaporiza o lo que sea simplemente porque le sirve como un... A ver, ¿por qué te planteo esto? ¿Por qué no ponen presos a las personas que toman ansiolíticos, digamos, que toman drogas súper fuertes recomendadas por psiquiatras
¿por qué ellos sí? O sea, por ellos viven sí así nomás y los que fuman un porro ponerle para la ansiedad no pueden estar tranquilos. Entonces me Correcto. parece como que hay que cambiar un poco el foco. Perfecto. Muchas gracias, Florencia. Oye, antes de dejarte ir, me encantaría que nos dijeras dónde pueden contactar contigo, dónde pueden conectar, si alguien, algún joven o alguien en Latinoamérica quiera, digamos, hacer un poco más larga esta charla, preguntas, dónde pueden contactarte, cuál es la mejor forma de contactarte y tu saludo final antes de decirnos adiós. Bueno, primero gracias Rafael por esta charla, estuvo increíble. Como te decía, es la primera entrevista, nunca nadie me entrevistó, así que gracias. Espero no haber hablado mucho. Y me pueden contactar en Instagram, @flowy, o sea, FLOWI Martin, o en LinkedIn me encuentran como María Florencia Martín, estoy súper fácil. Van a encontrar, la primera fue información, aparece que estoy en la revista THC. Bueno, en Twitter también, @floppymartin con P y latina. De cualquier forma, yo siempre respondo, a mí me encantan los debates, me encanta hablar, me encanta aprender información, así que cualquier persona que esté interesada en hablar conmigo, contactarme o necesita un contacto o hablar sobre las dificultades del periodismo, por supuesto. He pasado horas con gente simplemente tomando una cerveza, hablando de qué pasa con los medios, qué podemos hacer, qué lugares tenemos, porque a mí me encanta mi profesión. Sé que es muy dura, sé que es difícil, sé que no paga las cuentas, pero ejercerla con calidad, hacer estas charlas como por ejemplo la que tenemos ahora, la verdad que me llena de goce, la verdad que lo disfruto mucho. Así que gracias por el espacio. Gracias a ti, Florencia. La verdad he disfrutado mucho esta conversación y por supuesto he aprendido mucho, como siempre trato de hacerlo en todas las interacciones que tengo con la gente que hablo. Agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho tu transparencia, lo legítima que eres cuando hablas acerca del cannabis, cuando hablas acerca de tu profesión, etcétera, etcétera. Agradezco muchísimo, como te digo, tu tiempo. Espero que sigas cosechando más éxitos. Ya sabes dónde encontrarme, www.cannabishispano.com. Cualquier cosa, también tienes mi correo y ahí sabes dónde podemos volver a charlar. Así es que cuando tengas algo que contarnos, pues bienvenida. Ya sabes que cuentas con un amigo aquí y con una plataforma también que puede escucharte. Por el momento, amigos, solo decirles que por favor traten de no consumir ningún producto de cannabis que ustedes por lo menos no sepan que la fuente de donde proviene es una fuente confiable. No hablo de un producto de calidad farmacéutica, hablo de productos del mercado tradicional. No me gusta llamarlo mercado negro, es un mercado simple y sencillamente que ha estado siendo la fuente de materia prima para muchas personas que sufren enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Así es que por favor, nunca compren un producto del cual ustedes no sepan de dónde viene. Es su cuerpo. Recuerden que es un tema muy delicado y por favor, cuando puedan, consulten a su médico o consulten con un especialista, entre comillas, que pueda ayudarlos a entender cómo funciona el cannabis. Amigos, muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima. Cannabis Hispano no promueve ni participa en actividades ilegales relacionadas con el uso o la venta de cannabis o sus derivados. Tampoco vende o intercambia cannabis por servicios. Este podcast opera dentro de las regulaciones de las leyes canadienses. Cualquier comentario sobre el uso del cannabis no debe tomarse como un consejo médico o una asesoría profesional en salud. Las personas que estén considerando usar cannabis, CBD o cualquier sustancia deben hablar primero con su médico.